estimados alumnos, el objetivo de esta clase es retomar el tiempo perdido y repasar los conceptos que habíamos visto para empezar a aplicar unos nuevos ya y poder avanzar sobre un proyecto que surgió a principios de año, pero bueno, que vamos a ver de definirlo en el transcurso de lo que queda del año, ¿no? La idea del video es justamente refrescar un poco qué es esto de Internet, qué es esto de un recurso compartido y demás, con el objeto de empezar a pensar ya en términos de programación. En realidad, cuando compartimos un recurso, por lo general hablamos de una página web, aunque el concepto es mucho más amplio, pero básicamente se trata de una carpeta que va alojada en un servidor y que nos va a permitir a nosotros a través del navegador acceder a esta carpetita a través de cualquier dispositivo, una computadora de escritorio, una notebook, un, un móvil, ¿sí? Un smart, cualquier dispositivo que tenga conexión a internet, ¿sí? Va a permitirnos encontrar un recurso vía la URL, esta dirección que está luego de HTTP, que es el protocolo que ya vimos nos permite la comunicación. Sabemos que en esta solicitud hay un request y un response donde nos devuelve el recurso solicitado. Supongamos que este sea la página que queremos acceder y bien, es el navegador quien se va a encargar de, a través de las redes, acceder a este recurso y recuperar el recurso y obviamente renderizarlo en nuestras pantallas. Esto también trae un concepto, el concepto de sitio responsivo, que es lograr que esta respuesta, que este recurso se pueda abrir en cualquier dispositivo sin importar el tamaño. Una cosa importante, como se ve en la imagen, es que todas las computadoras se conectan a Internet y gracias a Internet podemos encontrar un recurso, una carpeta que compartamos con no solo una página web, sino un sitio como el que vamos a ver hoy, un formulario. ¿Y para qué un formulario? Para posteriormente conectarnos aquí a una base de datos, ¿sí? A cualquiera, y poder justamente lograr la persistencia de los datos. Sabemos bien que cuando trabajamos en cualquier dispositivo siempre usamos RAM. Cuando enviamos datos, recibimos datos, pero todo se procesa en RAM. Aprovechando el servidor, es posible justamente usar este recurso para guardar esos datos, ¿sí? Hacerlos persistentes en cualquier base de datos, MySQL, Oracle, SQL Server. En este caso vamos a apuntar o a conectarnos a MySQL por tratarse de un servicio gratuito. En el video también les muestro cómo diferentes LANs, ¿sí? Pueden conectarse a diferentes servidores, siempre usando el protocolo HTTP, HTTPS o lo que es lo mismo Internet. Acá, más abajo, les muestro un gráfico donde tenemos un cliente que se conecta a un servidor y el servidor a su vez a la base de datos. Sería este gráfico horizontal visto en forma vertical. Siempre es el navegador que se va a encargar de renderizar este recurso compartido, que sabemos que tiene un nombre de dominio, que es el que nos va a permitir justamente una dirección única. Bien, acá podemos ver cómo diferentes LAN o red de áreas locales se conectan a los servidores. Este gráfico, curiosamente, hoy se asemeja muchísimo a nuestras casas porque aquí es donde nosotros tenemos por lo general lo que conocemos como router, ¿sí? Y entonces en realidad nuestra computadora, nuestro smart, nuestro móvil, nuestra tablet o los diferentes dispositivos que tenemos se conectan a este router y este router, ¿sí? Al resto de internet. Justamente por eso les decía que hoy, dada la tecnología,
sin querer, en casa contamos con una pequeña LAN, ya que todas nuestras computadoras se conectan a un router y ese router es el que sale a internet. De ahí que si tengamos conceptos de lo que es IP pública e IP privada. ¿Qué es eso? La IP, como ya lo vimos en otras clases, es la dirección de cada máquina, y la IP pública va a ser la dirección con que este router sale a internet, ¿sí? Este router es un aparatito que está muy desvalorizado, pero en realidad juega un rol muy importante porque recibe de cada una de nuestras computadoras o dispositivos una IP y una solicitud, y es quien se va a encargar de buscar en la red de redes o internet ese recurso para luego asignarlo a la máquina que lo solicitó. Digo está desvalorizado porque prácticamente no pareciera cumplir un rol importante más que el de la conexión, y en realidad es mucho más, ¿sí? Nos enlaza a la mejor conexión y a la vez nos distribuye entre las diferentes máquinas, ¿sí?, la solicitud deseada. Bueno, acá un pequeño panorama del protocolo que ya lo vimos muchas veces, no quiero ser muy reiterativo, pero es importante que lo entendamos. Este protocolo HTTP, que mediante la Request and Response nos permite reconstruir este recurso. Pero en la clase de hoy vamos a avanzar un poquito más. Vamos a usar nuestra máquina local como servidor, vamos a crear una carpeta, ¿sí?, y vamos a crear un formulario. Un formulario, vamos a buscar en internet, es como, a ver, una planilla donde nosotros podemos completar datos que tienen una estructura, ¿sí? La idea de estos datos es que sean uniformes, ¿sí?, para poder luego analizar cada formulario, en este caso un formulario de suscripción, ¿sí?, donde tienen en común el nombre, el apellido, el teléfono, el correo electrónico, ¿sí?, y una información primaria 2, si no me equivoco, ¿sí? Bueno, HTML fue evolucionando, ¿sí?, de la mano de Internet, la tecnología, y nos permite justamente también manejarnos con formularios, solo que estos formularios son digitales, ¿sí? Y tal cual como se presentan acá, vamos a tratar de crear nuestro primer formulario y corregir un error que suele cometerse mucho, que es la validación de datos, ¿sí? Cuando hablamos de validación de datos, hablamos de que las personas, por ejemplo, acá mal podrían escribir primero el apellido, luego el nombre, y en vez de un teléfono móvil, un email, suele ocurrir, y acá el teléfono. Entonces vamos a ver de qué manera la tecnología nos acompaña para poder subsanar este problema. Bueno, la idea entonces es crear un formulario, y para ello vamos a acudir a nuestro servidor, en mi caso SAM. Recuerden que SAM es un servidor Apache, también es gratuito, por eso lo uso. Y acá vamos a comenzar nuestro servidor Apache. En mi caso uso un puerto 8080. Un puerto es como un espacio de memoria donde vamos a recibir los paquetes antes de procesarlo, ¿sí?, y antes de enviarlo. Es como un lugarcito que tenemos en nuestra máquina asignado para el intercambio de los datos, ¿sí? Bueno, tenemos nuestro Apache, tenemos un navegador. Si está activo Apache, yo escribiendo localhost, en mi caso 8080, porque es el puerto que utilizo, voy a ver justamente si el tipo de servidor que tengo con los servicios activados, en este caso por SAM. Bien, observen que acá entra una carpeta que se llama Dashboard, pero ahora vamos a crear esta carpeta pública para poder acceder desde el propio navegador. ¿Cómo hacíamos eso? Íbamos a una carpeta pública, que es la carpeta donde tenemos instalado en este caso nuestro SAM.
En mi caso es htdocs. Y vamos a crear la primera carpetita. Nueva carpeta. Formulario. ¿Sí? Formulario. Y en formulario, obviamente, de momento no tengo nada. Pero ya podemos acá escribir formulario para acceder a ese recurso. Que como verán, no me muestra más que la versión del servidor. Sí, en este caso el lenguaje del lado del servidor PHP y el puerto 8080. Pero no hay nada. Bueno, vamos a crear un formulario y vamos a ir de a poquito aplicando los cambios para conseguir esto de crear un formulario, validar un formulario y enviar un formulario, ¿sí?, a nuestra base de datos, a nuestro servidor. Como recordaremos, acá hay un request, acá hay un response, el request es la solicitud que hacemos a nuestro servidor y a su vez el response es la inversa. Recuerden que todo esto lo maneja el protocolo que ya conocemos, el famoso HTTP. ¿Sí? Vamos a poner en rojo la solicitud, en verde y en azul la respuesta. Bueno, lo que estamos haciendo aquí es escribiendo en nuestro servidor local el nombre de nuestro recurso que se llama formulario para acceder a esta carpetita, ¿sí? Este sería nuestro formulario. Bueno, de momento en base de datos no tenemos conexión. Luego lo vamos a procurar, vamos a trabajar sobre este protocolo, el HTTP, para conseguir solicitar un recurso y reconstruirlo en nuestra pantalla. Formulario. Bueno, para programar siempre necesitamos un editor de texto, un lugar donde escribir el texto. En mi caso voy a utilizar Sublime y voy a abrir justamente la carpetita que acabamos de crear, formulario. Formulario, seleccionar carpeta y vamos a ver que ahora tenemos nuestra folder, nuestra carpeta sin ningún recurso. La idea es empezar a construir justamente un formulario para posteriormente lograr la validación de los datos. Recuerden que nosotros con este editor Sublime Text, que también es gratuito, hacemos clic acá en la esquina inferior derecha y elegimos PHP. Sí. Ya van a ver por qué. Vamos a hacer un pequeño repaso extra. Sí, acá trabajamos con HTML, CSS y JavaScript del lado del cliente. Y del lado del servidor utilizamos PHP. Y más tarde utilizaremos MySQL. Pero ese será ya el broche de oro, porque nos va a permitir justamente manejar esta parte de la base de datos en nuestro SGBD. Bueno, por lo tanto, ¿esto qué quiere decir? Que cuando hagamos una request, el navegador va a encontrar un programa escrito en HTML, CSS y JavaScript y lo va